Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:21 minutos, les venimos contando que hoy vamos a hablar de nuevo de la situación de la sanidad pública en nuestra comunidad, y lo hacemos a raíz de una queja que ha presentado el sindicato SUMAT frente al Defensor del Pueblo. Denuncian la situación que se vive en el servicio de Suma 112, que viene siendo agravada por los 2 años que llevan de cierre los SWAP, los servicios de urgencias en atención primaria. Para hablarnos de esa situación hemos invitado a Rosa López, que es vicepresidenta de SUMAT, y a Luis Hernández, que es secretario del sindicato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad de poder hablar con vosotros. Un placer charlar unos minutos acerca de esa queja que se ha presentado al Defensor del Pueblo, que habla de una situación no de ahora, sino que viene de años, una situación del Suma 112 en unas condiciones. ¿Cómo? ¿Cuál es esa situación? El Suma 112 lleva varios años languideciendo. Por decirlo de una manera suave, es decir, nosotros ya presentamos al Defensor del Pueblo, ahora como 4 años, una queja diciendo que no se cubrían los dispositivos móviles, es decir, lo importante de que no se cubriera una UBI con un médico o que quedaban paralizadas. Ha habido momentos en que las UBIs, que eran en aquel momento 27, pues a lo mejor salían solo 11, porque el resto no eran cubiertas, es decir, había una precariedad laboral importante con respecto a la cobertura de los profesionales. ¿Eso qué conllevaba? Conllevaba una gran carga de trabajo, un agotamiento de la gente y, bueno, pues un éxodo hacia otros servicios, como podía ser el SAMUR, como podía ser otra comunidad autónoma, porque la gente estaba muy saturada a nivel laboral. Entonces, pues bueno, se iba arrastrando esa situación. Llega la pandemia y entonces llega el caos. Y además con un agravante. Evidentemente, con la declaración de pandemia, la dirección y la consejería podía hacer lo que quería. Y lo ha hecho, es decir, ha cerrado los 37 SWAP que hay en Madrid, que atendían a 750.000 habitantes, y entonces a los profesionales que estaban atendiendo esos servicios los ha llevado de la ceca a la meca, los ha utilizado para todas las grandes obras faraónicas que esta comunidad ha hecho para la prensa, porque evidentemente como ese sentido de choque de la pandemia se ha demostrado que no han servido para mucho, como ha sido el IFEMA o como ha sido el CENDAL. Entonces, pues bueno, ahora mismo nos encontramos con estos SWAP cerrados y con esa población que tiene que ir a otros servicios, saturando la primaria y saturando las urgencias de los hospitales. Claro, porque vamos a recordar cuál es la labor principal de esos SWAP, cómo pueden, cuál es su importancia. Los SWAP, que son los servicios de urgencia de atención primaria, es el puente que hay entre la atención primaria como tal, el médico de cabecera, y la atención hospitalaria. Entonces, básicamente, daban cobertura a todo lo que surgía por la noche y los fines de semana y festivos en 24 horas. Esto puede ser un cólico nefrítico, una brecha, curas que hay programadas, porque esa es una cuestión muy importante, ¿no? Que la atención, los SWAP hacen lo que es la continuidad de cuidados por parte de primaria, es decir, toda esa gente que necesita curas, inyectables, revisiones, etcétera, en un fin de semana o en un festivo, pues antes acudían a los SWAP. De hecho, yo me preguntaría por qué Madrid es la única comunidad de toda España que tiene los SWAP cerrados. Es la única que los cerró en su momento y la única que los mantiene cerrados. Entonces, actualmente habría que preguntarse por qué no nos devuelven esos servicios que son de los ciudadanos, que son nuestros y que los necesitamos y que tienen un uso estupendo. Y, por supuesto, la relación beneficio-coste es muchísimo mayor. Tú no puedes mandar a curarse una herida o a ponerse una inyección a una persona a la puerta de urgencias de un hospital. El hospital no está para eso. Entonces, por eso hay una situación intermedia que es eso, es la extrahospitalaria, tanto en centros físicos como en dispositivos móviles, pero en este caso lo que nos han quitado son los SWAP y creo que los merecemos porque los tiene toda España. Además hay un tema, me dejas que diga, ha habido un agravio geográfico, es decir, los SAR, los servicios de urgencia de atención rural, que son y dependen de atención primaria, nunca se cerraron. Entonces, bueno, en este área estábamos comentando hace un momento que el SAR de Soto del Real ha tenido que absorber
todo lo que no podía verse aquí. Y eso ha pasado no solo en este área, sino por ejemplo en el corredor de Lenares, que ha quedado abierto el SAR de Mejorada, de Velilla. Entonces ha habido un agravio comparativo de ciudadanos geográficos, porque estos ciudadanos que sí tenían la cobertura del OCSAR durante estos 2 años sí han podido ser atendidos por la noche y los fines de semana, y en cambio, por ejemplo, en el centro de Madrid, en la zona de San Blas, te pongo ese ejemplo, no han podido ser atendidos. Entonces se ha roto algo muy importante en la sanidad, que es la equidad, que tú tengas las mismas accesibilidades que pueda tener yo, y que por vivir en un sitio no tenga yo tener una serie de mejoras o una serie de beneficios que yo por vivir en otro. Claro, pero lanzaba Luis esa pregunta: ¿por qué Madrid es la única comunidad que mantiene los SWAP cerrados? ¿Y por qué los mantiene cerrados? De hecho, acabamos de cerrar el mes de abril, donde se barajaba la posibilidad y se anunciaba por parte de algunas instituciones que se iban a reabrir esos servicios. Yo creo que los tienen cerrados simple y llanamente porque quieren hacerlos desaparecer, ¿sabes? Y tiene toda la pinta de que todos estos circunloquios que están haciendo, pues están alargándolo para llegar a la época estival y decir, vamos a abrir 6 o 7 o 10 y vamos viendo, porque ahora como en verano baja la asistencia, porque ese es el truco que vienen haciendo durante todos estos últimos años. Y desde luego lo que no tienen es intención de abrirlos. Si los van a abrir es por la presión que va a hacer la ciudadanía. O sea, aquí somos todos ciudadanos y usuarios antes que profesionales. Entonces tenemos que luchar porque nos devuelvan ese servicio. Quiero estar en una posición de accesibilidad igual que en el resto de toda España. ¿Por qué somos la única comunidad que no lo tenemos? Entonces, claro, ¿qué es lo que venía ocurriendo? Que como no cubrían los dispositivos móviles, normalmente dijeron, chapo, cerramos todos los SWAP y todo ese personal lo metemos a los dispositivos móviles y a lo que nos manden la Comunidad de Madrid, en este caso Enrique Ruiz Escudero y Díaz Ayuso. Y esa ha sido la motivación fundamentalmente. Y se han acostumbrado a manejarnos como a soldaditos, como a peones en un tablero de ajedrez. Llevamos 2 años así, que eso es un maltrato institucional y de organización terrible. O sea, ¿quién cuida a los que cuida? Porque claro, o sea, toda esta gente que está deslocalizada, que lleva ya deslocalizada 2 años, es imposible que concilien su vida familiar y todo esto constantemente de acá para allá, incluso con amenazas. Sí, han estado amenazando a los profesionales. A los profesionales los han llevado de la ceca a la meca, les ha venido muy bien, somos gente muy formada, es decir, en el SUMA la gente está muy formada y entonces pues bueno, les han utilizado como aquí ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, es decir, la Comunidad de Madrid ha utilizado al personal de SUMA como si fuera su guardia pretoriana, es decir, como si fueran sus peones que los ha movido para decir a la población que estaba haciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces, ¿qué ha pasado con estos profesionales? Que están agotados, que no pueden más, que han pasado de tener un turno a tener otro, de tener un destino a tener otro. Y luego además la gerencia del SUMA está amenazando a la gente, es decir, no solo eso, sino que además se les amenaza con la apertura de expedientes, cuando la gente dice que ya no puede más. Claro, cuando se hablaba de que se iba a abrir en mayo, estaban pendientes de reubicar, era una de las expresiones que se decía, ¿no? Es que hay que reubicar al personal, hay que buscar cómo reabrirlos de nuevo, esos SWAP. A ver, yo solo diría una cosa, es decir, la consejería ha hecho la gran mentira, es decir, ha empezado a decir, a reubicar que no había profesionales, que no había médicos, que no se abrían porque no se podía hacer el circuito de limpio y sucio, es decir, constantemente ha estado contando mentiras con respecto a por qué se cerraron y por qué no se abren. Entonces la cuestión es que creo que tenemos que decirles que queremos claridad y que dejen de tener ese silencio que es ofensivo para la población y para los profesionales, porque lo que no se puede tener es a la gente totalmente con una indeterminación, es decir, no sabemos qué vamos a hacer, ha tenido el tiempo suficiente, y mientras que ya ahora mismo en Madrid se hace una vida normal, porque estos centros todos, y no unos cuantos como parece y sospechamos que quieren hacer, no los abren, porque hace poco la Comunidad de Madrid despidió 400 médicos.
Vamos a ver, el otro día, y te lo digo porque yo creo... 400 médicos solamente en primaria. Solamente en primaria. Y luego te voy a contar una cosa que el otro día me han mandado un audio. Ha habido 2 médicos en el SUMA, que sabes que los médicos cuando cumplen 65 años pueden pedir una prórroga hasta los 70 y pueden trabajar, que han pedido prórroga. El SUMA les ha dicho que no. Es decir, ¿qué es esto? ¿De qué está? Y además te podría decir dónde estaban. Es decir, que lo tengo claro. Y hace poco también me dijo una compañera que no admiten currículum de médicos en el SUMA. ¿Cuál es esta mentira constante? Yo creo que esto es un expolio a cara descubierta, directamente, ¿sabes? Sí. O sea, sí, o sea, es un expolio a cara descubierta. Nuestro gerente, Pablo Busca-Ostolaza, se ha cansado ya de decirle a todo el mundo y a cada sitio que iba que no quería los swap. Ya. O sea, y eso llevan ya muchísimo tiempo. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, despreciaba a los swap. el gerente y el director de gestión y alguien más fueron a Sagasta a entregar un escrito diciendo que no se podían hacer cargo de los swap. O sea, que esto es premeditación y alevosía. Y entre medias ha caído la pandemia y nos ha venido de perlas. ¿Sabes? Pero primero, una gerencia que no quiere nada más que la emergencia, porque yo creo que es importante que sepamos lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. Entonces ellos quieren solo, pues eso, on fire, 24 horas, las UBIs, los vehículos de intervención rápida, que son para emergencias. En cambio, lo que es la urgencia, que es lo que la población más demanda, lo que es esa atención nocturna, lo que es esa atención de fines de semana, no la han querido nunca, aún siendo mucho más efectivos que las UBIs. Es decir, por muy poquito dinero, te voy a poner un ejemplo. El swap de San Blas, que lo conozco porque he trabajado ahí, pues en un fin de semana puedo hacer 500 atenciones. El Hospital de la Princesa, por la noche solo un médico, un enfermero y un técnico, nada más. Por el día de diario más gente, pero vamos, por diurno, sí. Y por la noche eso. Y entonces, en cambio, el Hospital de la Princesa tiene una media de que las urgencias diarias en 24 horas son unos 300 y pico pacientes. Es decir, no, y además lo que no se puede hacer es intentar tener unas urgencias tremendamente tecnológicas y avanzadas como son las de los hospitales para que atiendan una migraña. Es decir, sale muy caro, eso no es efectivo ni operativo, y en cambio es lo que han provocado que tiene que hacer la gente por un cólico a lo mejor nefrítico que se puede resolver en un swap, les mandan a los hospitales que tienen una alta tecnología y que es para urgencias más complejas. Entonces estamos matando moscas con cañonazos. Bueno, me parece interesantísima esta conversación que estamos manteniendo con Luis y con Rosa. Bueno, cuando queráis ya sabéis que podemos hablar, porque venimos hablando de esto desde hace tiempo. Ojalá no tuviésemos que hablar de ello, porque si abriesen ya inminentemente, como se viene anunciando, y se recupere ese servicio, ¿tenéis esperanza en que eso suceda? Esto está muy conectado, yo creo, con lo que sucede en primaria. Por eso el consejero Ruiz Escudero viene diciendo que están haciendo y pensando en una reorganización general de todos los recursos sanitarios de la Comunidad de Madrid. La atención primaria está bastante caput. Y la atención primaria ya han metido un sistema que se llama Centro de Atención Telefónica Sanitarizada, que no es más que un call center con médicos, enfermeras y personal administrativo para dar apoyo a los centros de salud y a más cosas. O sea, una especie de cajón desastre. Y además han creado también las UAR, que son las unidades de asistencia a residencias. Todo esto en el panfleto que mandan, el ámbito de aplicación, entre otros, pone que es el SUMA también. Entonces te quiero decir que ellos, el plan era quitar los swap de todas, eso seguro. Pero están viendo que la cosa se pone muy difícil. Entonces ahora intentan hacer un enjuague con lo mal que está primaria, y a ver si a la gente la contentamos, le damos 4 o 5 swaps y oye, y aquí no pasa nada y seguimos nuestro ritmo. Y yo creo que la situación va un poco por ahí. Quieren acallar bocas y entonces van a hacer, yo no me fío ni un pelo de ellos, pero ni un pelo. Quieren acallar bocas y acallar a la población y acallar a los alcaldes. 37 son los swaps con los que contaba la Comunidad de Madrid, 37 se mantienen cerrados y que, bueno, pues estaremos atentos de esa situación. Y 750.000 atenciones al año.
Pues Rosa López, que es vicepresidenta de SUMAT, y Luis Hernández, que es su secretario, muchísimas gracias por venir a charlar unos minutos, y cuando queráis, pues tenemos este espacio cuando para vosotros. queráis. Cuando queráis vosotros. Ha sido un placer, gracias y hasta pronto. Venga. Gracias.